Hola, queridos amigos de YouTube y de Facebook. Estamos iniciando una vez más un baldón de Cobian. Hoy es especial porque hoy queremos hablar de la revolcación, del revolcadero de mandato, del cochinero que se está haciendo por parte de autoridades para llevar a cabo esta extraña consulta. Una consulta que resulta extraña porque normalmente debe de pedirla quien quiera que se vaya el presidente. Y resulta que la oposición entendió que el presidente tiene mucha popularidad, por lo tanto, no valía la pena solicitar la consulta de revocación de mandato. Y sin embargo, los simpatizantes del presidente, los miembros del partido en el poder, el propio presidente de la República, exigieron terminantemente y se esforzaron en recabar firmas para que se les preguntara a ellos mismos: oye, tú que no quieres que se vaya el presidente de la República, ¿quieres que se vaya el presidente de la República? Y ellos mismos entonces contestar: yo que no quiero que se vaya el presidente de la República, te contesto que no quiero que se vaya el presidente de la República, pero tramité firmas, tramité todo tipo de cosas, llevé gente a votar, llevé acarreados, le pedí lana a los empleados estatales y municipales de gobierno de Morena, su cooperación para poder pagar los camiones, para llevar el acarreo. Obligué a los empleados también de gobiernos del estado y municipales a hacer una lista de a quienes llevarían a votar. Le pedí a los beneficiarios de programas sociales que fueran a votar o perdieran sus beneficios sociales. Estamos haciendo el mayor esfuerzo, estamos violando la ley, estamos violando la Constitución, estamos flagrantemente pitorreándonos de la legalidad nacional a ojos de todo México, porque sabemos que podemos violar la ley y no pasa absolutamente nada. Hoy tengo tres invitados especiales, tres personajes polémicos, queridos y odiados, dependiendo de quién se trate, quién los vea, quién tenga algún dolorcito o algún cariñito y agradecimiento. En primer lugar, Marcos, ¿cómo estamos, mi querido licenciado? Qué gusto saludarte. Oye, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a este interesante programa. Sé que has tocado temas muy profundos, muy de mucho dolor, pero también yo creo que hay que analizarlos con mucho cuidado, detenimiento y bueno, para eso estamos. Muchas gracias por la invitación a tu servicio. Un verdadero placer, don Marcos Carvajal Cervantes, abogado litigante, político, orizabeño, hombre polémico, ha participado en administraciones municipales, se ha rebelado contra decisiones de su partido, se ha rebelado contra lo que él considera imposiciones, ha trabajado en campañas estatales, también federales, hombre conocedor de la política. También tenemos por orden de aparición al arquitecto Edgar Flores Cervantes, a quien ya sus alumnos me están mandando en privado. Mi amigo y exmaestro, el arquitecto Edgar, lo quiero mucho, saludos. Eso dice Román, Montero Canán. El arquitecto Edgar Flores también ha participado en el servicio público, es un arquitecto reconocido y tiene una gracia. Cuando ha trabajado en el sector público, ha hecho buenas obras, las ha hecho bien y las ha hecho a un precio razonable. Bienvenido, Edgar, buenas noches. Gracias, Miguel, y es un gusto siempre estar aquí acompañando a los amigos y bueno, reconocer tu liderazgo también, porque de alguna forma este programa pues lo ve mucha gente y polemiza, ¿no? Y de alguna forma se vuelve referente de opinión. Te agradezco mucho y estoy a la orden y saludo a mis amigos que están con nosotros. Qué gusto que estés aquí. También tenemos a Martín Merino. Martín, se podría decir, también ha sido servidor público, es un hombre conocido en el voleibol estatal, nacional, municipal, ama muchísimo el deporte
A pesar de sus años y sus kilos, lo sigue practicando. Martín es un muy buen amigo. También tiene ahora un consultorio donde practica medicina natural, donde ha tenido muchos éxitos, y es un hombre que siempre está preocupado por las cuestiones políticas. Como ven ustedes, orizabeños y cordobeses unidos en un mismo programa. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Qué opinan ustedes de la democracia directa? ¿Vale la pena o no vale la pena? Este acto de revocación, de consulta de revocación de mandato, ¿es democracia directa? Y empezamos en el mismo orden. Marcos Edgar Martín, se vale interrumpir, se vale decir no estoy de acuerdo, se vale discutir con toda confianza y reclamar. Estamos lejos, así que no va a haber cachetada. Bueno, a mí me gustaría empezar por un antecedente, digamos, histórico-político. Porque ha sido el motivo realmente de las múltiples reformas que ha sufrido nuestra ya deplorable y sufrida Constitución Política de México. La famosa democracia participativa. Esta idea, esta ideología, principalmente que proviene del continente europeo, bueno, ha servido para poder convocar referéndums en cuanto a que cuando se determina una ley y la gente está inconforme contra esa ley, pues se convoca y la gente puede decir, sí, queremos, no queremos la ley. Aunque en el espíritu de nuestra propia Constitución, en el artículo 39, establece la inalienabilidad que tiene el pueblo mexicano para modificar y alterar las leyes de su gobierno. Ya viene ese espíritu de participación, no se ha llevado a cabo. Finalmente, ¿por qué? Porque nuestro sistema político es representativo. Y es ahí donde la democracia participativa y nuestra representación de nuestra república tienen un choque constitucional, es decir, se genera una contradicción, algo que no se había visto. Entonces, cuando el artículo 35 de la Constitución se adiciona y se reforma para poder dar ya parte a lo que estamos viviendo ahorita en esta elección, pues se genera esa contradicción aún más. Particularmente quienes se identifican en el partido Moreno, en el partido oficial del presidente, pues dicen efectivamente que esto es democracia participativa, que nos debemos acostumbrar, que es caro, pero que es para bien del país. Sin embargo, la democracia participativa, para empezar a tener verdaderamente una democracia participativa, se necesita, aunque se me ha criticado porque lo he dicho, se necesita un mínimo de experiencia y conocimiento del ciudadano para poder elegir, saber qué es, para qué queremos la democracia participativa. Y qué bueno que la haya. Fíjate, el artículo 35 empieza diciendo que los referéndums o las elecciones son para temas relevantes que interesan al país. Es decir, tenemos una variedad de temas que pueden servir para ello. Sin embargo, hoy nos estamos ocupando de una práctica elección, una segunda elección para el mandatario federal. Entendiendo entonces de qué significa la democracia participativa, podemos entonces sí discutir legalmente si realmente es procedente o no este referéndum, esta invitación, esta convocatoria que están haciendo para estas elecciones del 10 de abril. De entrada lo dejo ahí para que después podamos entrarle con ganas. Pues muy bien. Te puse aquí el artículo 35 constitucional. Ándale, 35, ahí lo estoy viendo. Por cualquier cosa. ¿Tú te referías particularmente a la fracción octava, votar en consultas populares? No, a la novena. Es la novena del artículo 35 que establece precisamente el mecanismo por el cual se debe para este referéndum que se va a hacer. Fíjate qué interesante, para dejarle a Edgar la palabra.
será convocado por el Instituto Nacional Electoral Claro. a petición de los ciudadanos y ciudadanas. Venga, Edgar. Eso iba yo a comentar justamente, fíjate que esta revocación, pues, aunque es el primer ejercicio que se va a hacer en esta emisión, ¿sí? De la revocación, pues nace amorfa, ¿no? Por parte y mal interpretada del gobierno actual, porque es muy clara la ley, dice que es a petición de los ciudadanos y quien en este caso, quien la promueve es el presidente. Irónicamente es la persona que se tiende a revocar su mandato. Entonces, la ciudadanía, bueno, ustedes saben que todos los que votaron ahí, los que la solicitaron, pues fue el partido que está en el poder. Justamente hasta los muertitos, digo, revivieron y los metieron ahí para que se juntara ese 3% de ciudadanos, entre comillas, para que se iniciara esta revocación de mandato. Yo creo que esta revocación de mandato es un ejercicio mal aplicado, no suena mal en un futuro, no suena mal en un futuro, pero hoy yo creo que nace amorfo y bueno, más adelante diré o expresaré realmente si hay que votar o no hay que votar según mi perspectiva. Pues ya de entrada nos dejaste pensando, es una convocatoria espuria, no lo convocaron los ciudadanos ni las ciudadanas, lo convocó el partido en el poder, ya eso dice mucho, muy buen apunte de Marcos y tuyo, arquitecto. Martín, ¿qué opinas? Bueno, pues antes que nada, agradecer la invitación, que tengas aquí a un participante del pueblo no sabio. Y como comentaba precisamente el arquitecto Edgar, desde un inicio ha sido algo raro, extraño, digo, para que va a encontrar la corriente de una democracia real. Esto desde el principio ha pintado como un circo que motive los egos del presidente, porque desafortunadamente para él ha caído muy, muy recio en su popularidad, que yo creo que es el punto principal. Realmente, como bien dice el arquitecto, no tiene ni pie ni cabeza de la forma en que ha comenzado. Si no lo piden los ciudadanos, entonces como que el acusado pide que lo juzguen, no entiendo por dónde o cuál es lo que va a soportar esta petición, donde bien comenta, votaron, y a mí me extraña mucho que el INE reconozca que un 25% de los votantes De los firmantes. De los firmantes, perdón, ya no están o son personas que ya fallecieron. Entonces yo creo que desde ahí no sé por qué INE ha procedido a continuar con este proceso. Fíjate que tengo la respuesta, porque el 25% salió de una muestra aleatoria. No revisaron el 100% de las firmas. Como el gobierno federal decidió, los diputados de Morena decidieron reducirle el presupuesto, el INE tuvo que hacer muestras aleatorias nada más y no gastar en cosas intrascendentes cuando se le venía la consulta propiamente dicha. Y realmente eso es lo que pasó en este asunto. Como bien dice, si hubieran checado el 100%, quién sabe cuánto hubiera sido. Entonces, desde ahí, yo creo que ya las cosas no empezaron bien con esto. Marcos, desea... Mira, fíjate que acá en Orizaba venden unas, ya los había comentado en otra ocasión. Tlayudas, vas a promover las tlayudas. Unas empanaditas que se les llama de revoltijo, porque tienen queso, carne de pollo, carne deshebrada, y te la ponen con salsa roja y salsa verde. Se llama de revoltijo. No sé por qué me vino la idea, pero quiero ponerte algo acá en claro. Volviendo al tema de revocación, y ahorita te explico lo de las picaditas estas. ¿Qué es lo que sucedería si
el 50+1 de los votantes de ese universo de más de 37 millones que tienen que votar, dijeran que el presidente se va. No va a suceder así. ¿Por qué? Porque es inaplicable la ley para el actual gobierno, para el actual presidente. Es decir, a esta reforma no se le puede dar efectos retroactivos. Probablemente sirvan para en otros presidentes, pero en esta ocasión no va a servir. De tal manera que el ejercicio es en vano. Ahora sí, quiero platicarte lo de mis empanadas. Es como esto. Tú, una de las empanaditas, buen vinito, porque voy a invitar a mi amigo Cobian. Tú llegas a la casa, pagamos las empanadas, nos las preparan, nos las llevamos a la mesa, platicamos, nos tomamos el vinito, pero en lugar de comernos las empanadas, las tiramos a la basura. Es exactamente la revocación. La revocación se va a gastar, se está gastando más de 1,600 millones de pesos. Se está movilizando todo un aparato de Estado. Se está movilizando la ciudadanía y muchas otras cosas para arreglar todo, pero no vamos a poder degustar de que si se va o no se va el presidente, porque es inaplicable la ley. ¿No se te hace un poquito entonces ocioso pensar en eso? Ahora bien, si la revocación la vemos a futuro, y yo difiero un poquito de lo que decían nuestros compañeros panelistas, que para otro tiempo podría servir, no puede servir. Porque si yo tengo un partido político por el cual puedo tener más de 20 millones afiliados a ese partido político y van a hacer lo que yo quiera, entonces yo voy a pedir una revocación de mandato para el otro presidente, ¿sí? Y lo voy a quitar. Entonces, imagínate la democracia en nuestro país, a lo que estamos en una barranca, estamos a punto de sucumbir en nuestro país y el esfuerzo de muchas generaciones que entregan sus vidas y sus ideales por la democracia y que se está tirando a la basura, ¿eh? O sea, es algo gravísimo lo que está. Es Fíjate correcto. que, Perdón, Edgar. nada más antes. Venga. ¿Me permites? Sí, mira, cuando hablé del tema de que posiblemente se hiciera este ejercicio en otras administraciones, bueno, es porque ya está ese mandato ahí en la Constitución, ya no es de que si quieres o no quieres, siempre y cuando se cumpla con las condiciones para que se lleve a cabo, pero de que está ya en la Constitución, eso ya está y eso no lo podemos mover. Pero ¿qué sucede? Y sucede, y todavía fíjate que abonando a tu opinión, mi querido Marcos, si ese ejercicio se llevase en cada ejercicio, perdón, en cada administración, lo único que íbamos a tener es que el presidente iba a tener 3 años de inicio de publicidad y propaganda, así como en campaña, porque tendría que pasar el primer obstáculo, y entonces se iba a olvidar de gobernar para ponerse a hacer campaña 3 años de manera inicial. Ese es uno de los efectos que pudiéramos tener si este ejercicio se cumpliera continuamente en las siguientes administraciones. Hablas también de 37 millones, que es el porcentaje, 37 millones, ¿no? de votantes. Pero se va a dar un poquito más. Alrededor, digo, números gruesos. Se habla que tenemos 1/3 de casillas que se colocaron y quien promueve la revocación se queja de que pues no hay casillas porque el INE no hizo ese ejercicio bien. Bueno, si estamos hablando que es 1/3 de casillas que van a estar donde siempre han estado, lo único que se eliminan son no la casilla básica, se eliminan las casillas contigua 1, contigua 2 o los números que haya, pero van a estar en el mismo lugar. Y si estás hablando de 1/3, a lo que más se aspira en esta votación es a 13 millones, alrededor entre 10 y 13 millones. Y cuando hablas tú de que son 1,600 millones de pesos, y si tú los divides entre el número de votos, imagínate cuánto va a costar ese voto, que tu revoltijo y quien lo promueve se van a ir a la basura. Bueno, todavía tu revoltijo,
Pues estará más preparado que quien lo promueve. Oye, pero mira, van a ser 57,500 casillas. El 83% de las casillas van a estar colocadas, y no se llaman, bueno, las conocemos como casillas, pero ahora se llaman mesas receptoras de la firma. Mm, Van a estar donde siempre. Lo que se quitaron fueron las casillas contiguas. exacto. Va a quedar uno, o sea, vas a salir y puedes ir a votar ahí. Y va a haber 300 casillas o mesas receptoras especiales, es decir, una por distrito. O sea, lo que quiero decir es que ha habido una política de señalar que el árbitro no está cumpliendo, porque se están anticipando una situación, digo, un poco extraña, a lo mejor no va a haber la participación que se busca, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay que descalificar eso ahorita al árbitro, pero no, van a estar todas las casillas, y Correcto. más del 80 y tantos % van a estar en el mismo lugar de siempre. Yo quería comentar que los únicos países que tienen el sistema de revocación de mandato presidencial son Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pensar que democracias avanzadas, como las escandinavas, no manejan la revocación de mandato presidencial, nos lleva a lo que dijo el arquitecto Edgar Flores. Un presidente de la República, como no se reelige, no tiene que estar preocupado por llevar a cabo una política que le guste al pueblo, es decir, que sea populista. El presidente lo que tiene que ser es un hombre de Estado, un estadista, que tome decisiones que puedan ser populares o no, pero que beneficien al país a corto y largo plazo. Entonces, de entrada, coincido con el arquitecto respecto de que es una tontería aplicar la revocación de mandato al presidente. A gobernadores y a presidentes municipales existe en muchos lados, pero también tiene un manejo diferente. Gobernadores, por ejemplo, el de California, puede revocarle el mandato el pueblo, pero el pueblo al mismo tiempo elige quién va a ser su sucesor, propone quién lo va a sustituir. En el caso particular de la revocación de mandato, como la manejó Morena, está hecha con las patas, porque resulta que el pueblo quita al presidente, pero Morena o el partido que tenga mayoría en el Congreso va a ser el partido que decida quién va a ser su sustituto por los 2 años. Entonces se pervierte la democracia directa de las elecciones, que es la doctrina política mexicana. Los funcionarios se eligen por votación directa de la población y ahora resulta que se le quita a la población la facultad de elegir al sucesor del presidente en el caso de la hipotética revocación, y ahora lo va a decidir el Congreso, es decir, el partido gobernante o una coalición de partidos a su conveniencia. Se le quita la decisión al pueblo. Eso es lo gravísimo. Y lo comento para nuestro amigo el señor Luna Barradas, que menciona que el presidente nos está dejando la posibilidad de correr a un gobierno corrupto en el futuro. Hay que analizar también esto que estoy mencionando. Por ponerle un ejemplo, don Carlos, hoy tenemos un gobierno corrupto. Hoy sabemos que el presidente de la República permite corrupción de sus allegados más cercanos, familiares y funcionarios públicos de primer nivel. Hoy sabemos que el gobierno de la República, a través del funcionario más importante, que es el secretario de Gobernación, viola flagrantemente la ley. Hoy sabemos que el ejército uniformado promueve un movimiento partidista como la revocación de mandato, lo cual es inaudito en este país. Y además implica un temor enorme de la ciudadanía ante la posibilidad de tener en un futuro cercano una dictadura militar con militares ya cebados, como un tigre hambriento que prueba la carne humana. Ellos ya probaron las mieles del dinero con todo el dinero que manejan libremente. Entonces, gravísimo lo que está sucediendo y yo creo que debemos de entenderlo así. Martín.
Sí. Fue. Fíjate que esa es una de las preguntas que yo me hacía. El objetivo es desaparecer al INE. Yo he platicado con personas pro AMLO, por supuesto, en donde de entrada sacrifican al INE porque alevosamente no va a poner el total de casillas y que el dinero que le dio el gobierno sobra para eso y más. Entonces, los trolls, o como les llaman, todos estos medios en YouTube que apoyan al presidente, es la letanía que les ponen, que el dinero es suficiente, pero que el INE irresponsablemente no está poniendo todas las casillas que debería, porque con los 1.600 millones deberían de sobrar. Entonces eso es lo que muchos de ellos reclaman, y pues como le comentaba precisamente al arquitecto, el día de ayer muchas personas me comentaban que este ejercicio servía, sobre todo, fíjate, quienes, como decimos nosotros, quien le puede hacer el caldo gordo al gobierno, Andrés Manuel, es Frena. Resulta que Frena está muy movido a que la gente vaya y vote en contra, pero si hablando ya de números, nos damos cuenta que Frena no tiene la capacidad para ganarle una revocación, ni siquiera al padrón electoral que pueda tener Morena, que yo no creo que en la actualidad pueda llegar a los 20 millones de votos. Creo yo que ahí es algo que no va a estar, no le va a dar. Como el presidente ya observó que no le va a dar, entonces, si el objetivo era pegarle al INE, ya hace unos días lo declaró en abierto que él, pasando el día 10, va por el INE. Y bueno, el secretario de gobierno, que ese fue otro caso reciente, ¿verdad? Va y promueve también, y lo dice a los cuatro vientos, que el INE ya se va. Entonces, creo yo que ellos ya están viendo en sus propios datos que este ejercicio, que es una farsa, no les va a resultar. No les va a resultar. Fíjate que ahí nuestro visitante que acaba de hacer alguna mención, me gustaría retomar un poquito de lo que él manifiesta. Yo creo que hay una gran preocupación de los mexicanos. La vida política del país se ha corrompido. Históricamente no podemos, escondernos ni huir de lo que hemos sido capaces de hacer como mexicanos y quienes han estado al frente de alguna responsabilidad. Mucha corrupción, sobrada corrupción. Y al hablar de corrupción hablamos de muchas cosas: enriquecimiento ilícito, asesinatos, aprovechamientos, en fin, negocios. Así se ha manejado la política en México. Por eso ese gran descontento social hizo posible este cambio en México. Pero claro que tenemos que estar desconfiados y seguiremos estando desconfiados. Y qué bueno que existan leyes que nos permitan a nosotros como ciudadanos poder decir no hasta aquí. Imagínate si eso lo hubiéramos hecho con Duarte. Saqueó Veracruz. Si hubiera habido una ley que dijera, no, espérate, ya no te queremos. Es decir, quiero que esto quede bien claro y sustanciado. No podemos, por ese motivo, aún así por ese motivo, no podemos ser un pueblo de linchadores, que porque creemos que algo está mal, vamos a actuar. Y esa es una ley así como tal, el 35 y su reforma, así está. No debe de ser así. Mira, vamos a copiar un poquito el sistema judicial en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la famosa Lewinsky? ¿Sí se acuerdan de yo? Sí, Yo creo que sí, ¿no? Clinton, y ya sabes, ahí la cuestión que hay en la oficina oval y cosas así, ¿no? Y que decía, no, yo no fui, que etcétera, pero bueno,
ya todos supimos que sí, ¿no? ¿Cómo es que se maneja el sistema judicial? En primer lugar, no tienen fuero. Acá tenemos fuero. El presidente tiene fuero. Los gobernadores tienen fuero. Me parece que los alcaldes tienen fuero. El fuero, aunque yo creo que sería parte de otro programa, tiene un antecedente histórico muy importante, pero ha sido el que ha motivado precisamente a encubrir agentes que realmente se están corrompiendo. Fíjate qué es lo que pasó con Clinton. Lo llaman a un juicio para acreditar primero si se originó o no se originó aquello que se considera una cuestión de carácter moral irregular, por el cual haya faltado su juramento, porque ahí cuando toman posesión los presidentes juran ante la Biblia. Entonces, primero se le juzga y el resultado de ello, entonces, si es culpable ese resultado, entonces se procede a la sanción, inclusive de destitución y ya todo lo que judicialmente corresponda. Aquí no, acá nada más es decir, creemos que es malo y porque nos cae mal y porque somos muchos vamos a quitarlo. Eso es lo que está pasando, es una ley de mero linchamiento. Primero, si realmente se quiere perseguir y luchar contra la corrupción, lo que tenemos es que hacer quitar el fuero constitucional y hacer una norma, un procedimiento para que sea juzgado primeramente el presidente en turno, el gobernador en turno, y de lo que resulte, entonces sí proceder. Y eso saldría mucho más barato. Yo creo que en este caso, estos referendos o estos ejercicios de revocatorios, pues son meramente más allá de una publicidad política que de lo sustancioso de solucionar un problema social como es el que no querer que un gobernante con esos antecedentes no siga gobernando. Correcto. Mira, yo abonaría esto, fíjate, siempre lo he comentado y nosotros que somos contemporáneos, y eso hay que decírselo a la gente joven, nosotros somos una generación de la crisis, nosotros no hemos conocido este país en bonanza. Nosotros sexenalmente siempre ha habido crisis, sexenalmente siempre ha habido crisis. Donde nos venimos a estabilizar un poco fue cuando salió Cedillo, cuando estuvo Calderón, cuando estuvo, perdón, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿A qué voy a esto? A decirles que de alguna forma habíamos logrado alguna estabilidad ya económica, ¿sí? Aunque no estábamos en bonanza, pero sí teníamos una estabilidad económica. Y los que somos nosotros de esta generación, pues siempre le tememos al aspecto económico, porque de alguna forma es lo que quita oportunidades a nosotros, pues ya tuvimos nosotros las nuestras, pero la gente que viene atrás, los jóvenes que hoy son revolucionarios y que se identifican con estos tipos de gobiernos populistas que piensan que ser populista es que todos seamos pobres y que no tengamos aspiración alguna, yo creo que hay que decirles que el chip debe ser cambiado. Sí, todos fuimos universitarios y el universitario es revolucionario. Los que estaban en la universidad pues amaban al Che Guevara, amaban a Fidel Castro, pero la realidad nos llega y nuestra realidad es que este país tiene que estar estable económicamente. Nosotros auguramos que en este momento, a 3 años de este gobierno, nosotros ya tenemos un desastre económico y haciendo a un lado la pandemia, porque eso es global, pero ya en manera específica es en 3 años ya tenemos un problema económico. ¿A qué voy con todo esto y por qué lo relaciono al mandato? Por lo que tú decías, mi estimado Marco, es increíble que habiendo tanto poder en una sola persona, solamente por su quisquillosa forma de pensar y por sus decisiones de manera arcaica y rupestres, puedan ellos decir quién es el bueno y quién es el malo, ¿sí? Quién es el honesto y quién es el deshonesto, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque resulta que este personaje es el que te invite a que votes en una revocación de mandato. El mensaje está muy claro. El mensaje te está llevando a un lugar donde le conviene para sus propósitos políticos, pero el país eso no necesita en este momento. El país lo que necesita es un buen gobernante
que no sea un político porril, porque no lo puedo definir de otra forma, es porril, los que de alguna forma estuvimos inmersos en política, sabemos que hay políticas porriles, y esta es una de ellas, en su máxima esplendor. El populismo nosotros, este país no puede ser populista. Estamos a un lado del primer país en el mundo capitalista totalmente y dependemos de ellos de alguna forma económica. ¿Qué les quiero decir? Pues que esta revocación de mandato que nos invite una persona con tanto poder y con tanta deshonestidad, pues prácticamente nos está llevando al hoyo, ¿eh? Entonces, un líder no tiene que conducir a la manada, la tiene que conducir bien. Y en este caso nos están llevando al precipicio. Martín, yo te preguntaría, todos sabemos que terminando la revocación de mandato, la consulta, el lunes en la mañana, toda la maquinaria del gobierno federal, toda la maquinaria de los gobiernos estatales, diputados federales y senadores, lameculistas, diputados locales, lameculistas, van a lanzarse contra el INE, trolls y bots. ¿Tú crees que la intención del gobierno sea simplemente minimizarlo, matar por inanición, no dejarle la capacidad para que vigile las elecciones del 24, o por el contrario, algo más grave, convertirse el gobierno otra vez en el gran vigilante de las elecciones, como cuando Bartlett gobernaba, era secretario de Gobernación y le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué crees que pase? Mira, queda claro que el presidente es un mentiroso. Por 20 años o más se escuchó que Bartlett había hecho el fraude, donde había ganado Cárdenas. En 2006 el gobierno hizo el fraude para que no ganara Andrés Manuel. Pero ahora resulta que no hay tal mal personaje que es su brazo derecho en la actualidad gobernando el país, y que por cierto está terminando con Comisión Federal de Electricidad. Esto definitivamente, a mí me queda claro que el objetivo, como lo comenté al inicio, era destruir al INE. Pero es para agarrar las riendas, que es lo único que le falta, para poder ser, como ya comentabas ahorita, con el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, ser otro país en donde el presidente se vuelve también el árbitro, se vuelve el árbitro porque va a tener las herramientas necesarias para manipular una elección a sus condiciones. ¿Se acuerdan que habían rechazado aquella ley de los datos biométricos? ¿Cómo nos van a tomar la huella? ¿Cómo nos van a tomar el iris? Bueno, si ya renovaron ustedes su credencial de lector, platíquenme quién evitó que lo tomaran esos datos biométricos. Quiere decir que en una próxima elección, después del 24, que yo espero que no les dé para esta, pero ellos quisieran que el 24 ya tuvieran esa elección con datos biométricos, que yo espero que no se dé. Yo espero que la Suprema Corte de Justicia nos defienda, pero con la nota de hoy que tiene que ver con la reforma energética, pues ya tengo mis dudas también de esta Suprema Corte de Justicia, que para muchos es nuestra última esperanza. Entonces sí, la verdad es que yo no le auguro nada bueno a esta embatida que viene contra el INE. Yo solo sí les diría a los diputados, a los senadores, que por un momento se olviden que son del rebaño sagrado, que por un momento piensen en un país, piensen que esto nos va a dar al traste, por obvias razones.
Esto está hecho con los pies. Yo no puedo ir en contra de las energías limpias, por ejemplo. Yo no puedo correr del país a empresas que se han dedicado a esto y que le habían cambiado la visión de México hacia el exterior. La verdad, si esto sucede, si eliminan al INE, yo no le auguro buenas cosas a nuestro país. Yo creo que es el último bastión democrático que nos queda. Y la Suprema Corte yo confiaba que era otra. Pero hoy ya tengo mis dudas. Marcos, ¿tenemos futuro con la Suprema Corte? ¿O ya de plano está gobernada por el presidente? Yo creo que hay aunque no es el tema, pues, a lo mejor tendría que ser algo muy particular. Yo creo que, así como la Corte, muchas instituciones están debatiendo al interior. Hay una gran polarización en la sociedad y ¿por qué no van a estar en esa polarización muchas instituciones? Y eso es una gran preocupación que como ciudadanos debemos de asumir y ver y cómo poder aliviar esa parte. Mira, para no salirme del tema, el artículo 35 de la Constitución que reglamenta precisamente el ejercicio de revocación se enlaza, se relaciona con otras leyes para los procedimientos, y aquí es donde quiero que quede bien claro algo que valga la pena que convoquemos a través de tu tan importante programa. ¿Cuáles son los recursos legales para poder, de alguna manera, interrumpir o alegar algo en defensa de nosotros? Lo establece el procedimiento, y fíjate, la reglamentación del artículo 35 constitucional se dice que es una reglamentación que surge ahorita en este sexenio, ¿no es cierto? Esta reglamentación, esta ley reglamentaria del 35 viene desde el gobierno de Peña Nieto. Se reforma en el 19, en el año 2019, en las partes en donde se va a adicionar la reglamentación de la revocación. ¿Cuál es el recurso para que pueda uno inconformarse ante este procedimiento o ante algunas cosas en particular del procedimiento? Es el recurso de la apelación. ¿Quiénes están facultados para poder llevar o ejercer ese recurso? El tercer interesado. Los partidos políticos y los ciudadanos. Y quiero decirte que si voy ahorita al escritorio del presidente del INE, no hay un solo recurso de un partido político, cual sea, que pretenda interponer un recurso de apelación contra lo que estamos viendo. Entonces, ¿de qué se trata? Por eso es que la población se queda sola, por eso la población cree en ideas de que vamos a luchar contra la corrupción. Hay una gran crisis de partidos políticos, nadie cree en ellos. La oposición no está haciendo su papel de oposición, de una verdadera oposición. Faltan liderazgos. Los partidos políticos, aparte que se han achicado y se han amontonado en un solo partido, no tienen la capacidad realmente de abrir sus procesos democráticos para que la población entre, porque la población es como una bomba de gas que quiere salir y anda buscando por dónde, y al no encontrar dónde, se concentra en un solo lado. Y los partidos se van reduciendo a pequeñas cúpulas de intereses, de negocios, y yo soy el presidente y yo valgo tanto, mis 3 diputados votan a donde tú quieras, pero siempre y cuando te pongas en la de Puebla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en la democracia? Por eso, el problema de revocatorio no lo entendemos, que puede ser una herramienta útil siempre y cuando no se contamine y sea utilizada para lo que realmente deba de ser. Pero no hay hasta este momento un solo recurso interpuesto de apelación en contra, a lo mejor, de la lista nominal, de donde se pusieron las casillas, de los muertos que pueden votar. O sea, no hay nada, no hay nada. ¿Dónde está el PRI? Nada más lo vemos en fotografías, en declaraciones, a Alito y al PAN y todo, pero todos están esperando el momento de poder
ver esto, traducirlo de manera política, y eso no se vale, porque dejan abandonada una vez a la población. ¿Dónde está la oposición, señores? ¿Dónde está? Tienen que salir. Entonces, si no hay oposición, la verdadera oposición entonces es la ciudadanía. Muy bien. Edgar, una pregunta. Sí. 30.7 millones de mexicanos votaron por AMLO en el 2018. 17.7 millones de mexicanos votaron por Morena en el 2021. ¿Qué va a pasar si no llegamos a 30.7 millones de mexicanos votando por el sí? ¿Significa que AMLO perdió simpatizantes? Sí, claro. Bueno, AMLO viene en caída. Mucha gente relaciona la popularidad con la eficiencia con la que lleva el gobierno y no tienen absolutamente nada que ver. En este momento su popularidad del presidente pues, tendrá aproximadamente, lo sacaron ahí en el grupo, entre el 50 y el 60%, y hasta creo que es menos. Este, Claro que la gente que está decepcionada, nos los dijo en la anterior elección, de 31 millones que de los que se ufana Morena, solamente votaron 17 millones en 2 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bajó casi a un 50% sus votantes. Si es esa misma ecuación la aplicamos ahora, pues bueno, no va a llegar ni a los 13 millones que habíamos dicho. Entonces, ha tenido una devaluación este gobierno y gracias a este gobierno. O sea, realmente el peor enemigo de o el adversario de este gobierno que ellos siempre se han caracterizado por crear enemigos, son ellos mismos. Y ellos mismos han encargado. Hay mucha gente desilusionada. Pensaron que era realmente el cambio del que hablaba Marco. Pensaban que ya estaban hasta la madre y que iban a encontrar un nuevo dirigente, ¿sí? Que nos iba a llevar a un buen puerto. ¿Por qué? Porque la gente estaba educada así. La gente estuvo educada siempre que el presidente era omnipotente. Hoy es peor, hoy es más que eso. Hoy tiene poder, pero mal empleado contra los mismos mexicanos. Entonces, hay mucho desilusionado. Y como hay mucho desilusionado, bueno, esos mismos se han aperturado, pero refuerzo lo que dice Marco, no, esa gente desilusionada no está en los partidos, ¿sí? Los partidos poco a poco se van achicando, pero eso también tenemos que verlo con buenos ojos. Quiere decir que la sociedad se está organizando y de esta sociedad, si no encuentra un camino, pero por lo menos no se va a tropezar con el mismo que teníamos antes. Eso es lo que nos va a dejar de enseñanza con este gobierno. La verdad es de que hoy lo que pueda aspirar AMLO en su votación no creo que rebase los 10 millones. Y no es cuestión de creencia, es cuestión de números, es cuestión de ver cómo hizo un análisis ahorita tan rápido Cobian de 31 a 17 en 2 años. Realmente esto va a colapsarse y para su ego del presidente, esto no crean que se va a achicar, va a apretar. El presidente tiene la característica que cuando se ve contra la pared, no retoma, no rectifica, no corrige. Él dobla la apuesta a lo que trae él. ¿Sí? Y lo vuelven a arrinconar y vuelve a doblar la apuesta. Tenemos un presidente que no admite equivocarse. La prueba los funcionarios. ¿Cuántos funcionarios ha cambiado? Solamente no los cambia porque no hayan sido eficientes en sus puestos. Los cambia porque les han sido desleales a él. Que para él deslealtad es, no, señor presidente, creo que usted está equivocado en esto. Creo que esta decisión le va a hacer daño al país. Para él esto es deslealtad. Martín, tú estás relacionado con la salud. ¿Qué opinas de un gobierno austero? Un gobierno que sugiere ahorrar en todo y por todo, en servicios públicos, incluso, en medicina,
tenemos una crisis de salud espeluznante en el país. Y ese mismo gobierno austero resulta que ahora decide gastarse una fortuna, miles de millones de pesos, en una consulta que ningún ciudadano solicita. ¿Qué opinas de esto? Pues es muy indignante, una indignación tremenda. Lo he platicado con muchas personas. Nunca hemos estado a favor de esto, de este gobierno. Quienes de alguna manera hemos estado cerca del ruedo, nos hemos dado cuenta pues que desde que era jefe de gobierno ya traía su colita que le pisaran, y cuando decían que era un peligro para México no era un eslogan, es una realidad que en 3 años pues ya se comprobó. Cuando llegó Andrés Manuel, yo fui también de los que dijo, vino el cambio, la mayoría decidió, que Dios lo bendiga y que haga lo correcto por nuestro país. Desgraciadamente, pues no ha sido así. Desafortunadamente para muchos, como ya mencionan, de esos 31 millones, yo creo que el hartazgo le sumó fácil más de 10. El hartazgo por los malos gobiernos que teníamos, pero no porque simpatizaran con Morena. Yo creo que fue un acicate para el sistema, para los partidos eternos. Desafortunadamente en estos 3 años, pues se han visto los malos, los pésimos resultados, que yo creo que esos 10 millones ya no están, y la prueba fue lo que comentaba el arquitecto, 17 millones en la última elección. En cuanto a la salud, hay muchas cosas que yo le he criticado al gobierno, muchas, hay docenas de puntos a tratar, pero el que sí no se la perdono, y yo creo, y yo espero que llegue a considerarse delitos de lesa humanidad y que a nivel internacional pueda ser juzgado por 2 cosas. Una, por la falta de medicamentos y quimioterapias para los niños con cáncer, que no quiero saber el número de cuántos han muerto en estos 3 años, y las mujeres, junto con las mujeres con cáncer cervicouterino, que ya no tienen apoyos, fundaciones que las apoyaban le retiraron los fideicomisos, que por cierto muchos de esos no eran del gobierno, eran de empresas donadoras. Y la otra, yo espero que haya un juicio por el manejo, por el mal y pésimo manejo de la pandemia, donde miles y miles de personas han fallecido. Y nomás te doy un punto de comparación. Japón, su territorio, ¿de qué tamaño es? ¿De Veracruz o más pequeño? O por ahí va. Pero casi la misma cantidad de habitantes. Cuando aquí iban 300 y tantos mil muertos, en Japón llevaban 1,500 por un buen manejo de la pandemia. Europa, Oriente, fue previo a América. La escuela ya venía junto con el virus. Entonces se pudo haber prevenido muchas muertes. Dejar pasar esto por alto, no tomarlo en serio, no dar los recursos, que hasta el día de hoy la gente sigue pidiendo medicinas en todas las instituciones de salud, es increíble, es algo terrible. Tan solo en Veracruz, diario escucho casos de pacientes que no les dan medicina, que no hay medicinas. Por eso yo no me explico, no sé si la gente lo sepa, Veracruz en el primer año devolvió 4,000 millones de pesos a la caja chica del presidente, ¿no? El segundo año devolvió 6,000 millones de pesos. Comentaba que este año, no sé cuánto es el dato, de cuánto es el monto,
de la devolución, porque en Veracruz no hace falta gastarlo en sus necesidades, entonces hay que devolverlo a la partida secreta del presidente para que él la ocupe como a él le venga en gana. Esa partida secreta que el mismo presidente había prometido desaparecer, porque ¿cómo era posible que Enrique Peña Nieto le dieran 40,000 millones de pesos al año para gastar como él quisiera, a discreción? Qué triste que el Congreso, la mayoría morena, decidieron autorizarle no solamente eliminarlo, sino dejarlo con un monto de 90,000 millones de anuales para que el señor los gaste como le venga en gana. Imagínate, desde el punto de vista de la salud, cuál es la decepción de mucha gente. Ya ni hablamos de guarderías, ya ni hablamos de otras cosas, pero en salud es terrible lo que está pasando en México. Y no sé, no entiendo, no me explico cómo la gente con los ojos cerrados los sigue defendiendo y sigue diciendo, sí está bien, queremos que continúe el presidente. Eso es muy, pero muy lamentable. Gracias, Martín. Ahora, ya no quiero hablar con los ciudadanos pensantes. Ahora quiero hablar con los políticos conocedores de las entrañas de cómo funciona el sistema político mexicano. Sabemos que los partidos políticos de oposición, e incluso el Verde y el PT, decidieron no tener representantes en las mesas de votación. Sabemos que no hubo muchos registros de observadores electorales. Sabemos que mucha gente que fue invitada por el INE a participar como miembro de la mesa directiva de cada mesa de votación se negaron a participar en esta farsa. Eso significa que quien va a tener representantes en todas las casillas va a ser Morena, por un lado. Por otro lado, estamos viendo un intento de operación política similar a la que se hacía en el PRI hace muchísimos años. Funcionarios de Morena, gobernadores, alcaldes, compiten entre sí para ver quién puede tener mayor votación en su distrito, en su municipio, en su estado, porque hay una amenaza latente del presidente de la República de que si no se moviliza a la población, si no se lleva a acarreo, van a tener problemas serios. Y estamos viendo, porque bueno, todos hemos oído las quejas de empleados estatales, me quitaron 350 pesos, me quitaron 500 pesos para la movilización del mero día. Me está obligando el alcalde de tal municipio a que lleve una lista de 10 personas que yo personalmente voy a llevar a votar en mi carro y que va a haber un corte en la casilla a las 12 del día y a las 3 de la tarde para avisar si ya fueron a votar y quién es el operador que los va a llevar a votar. Considerando todo esto, ¿cuántos votos creen que se puedan llevar en esta consulta? ¿Consideran que habrá relleno de boletas por parte de Morena? Ya lo vimos en la elección del 2021 como persona, no, en la del 21 no, en la elección de la consulta para presidente. Los expresidentes. Que por cierto la gente votó porque sí se juzgaran y entonces el pueblo ya no mandó porque ya lo dejaron atrás, lo que querían era jugar a la consulta. Tuvieron la consulta y ya no les importó. Cada uno de ustedes, ¿cuál es su pronóstico? ¿Van a rellenar boletas? ¿Cuántos creen que vayan a presentarse? ¿Va a poder operar Morena como operaba el PRI? ¿Tiene a los operadores del PRI? Los dejo. Marcos. Pues mira, yo creo que se impone la cultura política mexicana, la política a la mexicana. O sea, esto ya es algo ya muy sabido, o sea, de que va a haber movilización, va a haber todo el intento por sacar adelante el proceso, lo va a haber. O sea, eso ya es innegable, ya lo vemos en la calle,
y lo hemos visto con la publicidad, se ha faltado. Fíjate que el 35 y su reglamentación establece que los únicos que pueden promover la revocación del mandato es el INE. No pueden ni los ciudadanos, no pueden, los ciudadanos pueden manifestar, sí, porque, pues, vaya, es la libertad de expresión, pero no van a andar poniendo un cartel y mandar lonas. Eso. O sea, obviamente ya hay dinero, hay inversión, y a eso aplica que hay una futura movilización. Todo esto, mira, quiero contestar dos cosas, pero una, Martín dice que cuando se decía que Andrés Manuel iba a ser un peligro para México, yo creo que en la mente del ciudadano decía, ¿cuál de las dos cosas, cuál de los dos peligros me voy? Porque también del otro lado también era un peligro, un sistema corrupto, gobernadores que se saciaron de poder y de dinero, que en toda su desgraciada vida no se la van a poder gastar ni sus generaciones. Eso es un peligro. O sea, también cuando le ponía agüita o suero a algunas vacunas, o sea, también era un peligro. O sea, yo creo que hay que analizar realmente, como tú bien lo decías, Cobian, el sistema político mexicano, y ahí todos se encierran, todos es lo mismo. Realmente es el mismo sistema, pues, de partidos políticos que se ha convertido en un parásito social, porque mantenemos a los partidos políticos y a sus propias burocracias. Si tú tienes tu dinero y vas a un banco, inviertes y te da un rendimiento, tu dinero a todo dar, vas a seguir invirtiendo. Pero si tú vas a un banco, metes tu dinero y no tienes no te reditúa nada, pues es lo que está pasando. Los partidos políticos son como un banco, tú inviertes tu tiempo, inviertes todas tus ilusiones de querer cambiar un país y no te reditúa nada. Eso es lo que pasa con los partidos políticos. Entonces, no precisamente Andrés Manuel era el peligro al que se refiere Martín. El peligro es todo lo que está sucediendo, todo lo que vemos. Y eso a nosotros como ciudadanos nos obliga a hacer más, percibir más de lo que está sucediendo en la sociedad. Y otra cosa que quiero rescatar de Edgar, él decía, muy acertadamente decía, la popularidad, habla de la popularidad, y yo quiero ahí remarcar, efectivamente estoy de acuerdo, la estrategia política por la cual ahorita se están abocando el gobierno, el partido Moreno y todo, es por la popularidad del presidente. Pero la popularidad yo creo que es una mera percepción, porque para medir la popularidad, bueno, vienen de encuestas que tienen una metodología que a lo mejor no precisa que porque sea popular en determinada proporción, esa es la proporción que va a ir a votar. Este error se va a ver reflejado, por eso el 10 de abril va a ser un parteaguas para el país, pero prácticamente va a ir de Morena, ¿verdad? Muy pendientes de ellos. Número uno, una gran crisis política de partidos, impactar hacia el interior, y esto va a permitir que surjan nuevos liderazgos dentro de la sociedad. Ah, muy bien. Bueno, Oye, pues mira. espérame, déjame interrumpirte, Edgar. Te pido que contestes las preguntas después de que haga los comentarios. María Dolores Blanco Espejo, panelistas, buenas tardes, les saludo con afecto. Felicito por el interés que tenemos por enderezar el gobierno, ya que están trabajando con los pies. Ulín de la Cruz, saludos. Ventura Mancillas, muy de acuerdo con Marco. Rafa Pimentel, saludos. Ventura, otra vez, la camada de políticos está muy flaca intelectualmente y carece, como mencionas, de liderazgo. Rafa, lo que estás diciendo es chapulineo partidista. María Dolores, maestro Marco, efectivamente el ejercicio de revocación es un arma muy importante y efectiva siempre y cuando sea propuesta conforme lo marcan los documentos constitucionales para ese efecto y no como lo están proponiendo de parte del presidente de la República. Rafa Pimentel, completamente de acuerdo, viene el voto de castigo, pero sin oposición. Pablo Kraus, saludos, excelente programa especial. Morenita Ruiz, excelente programa. Candidatos independientes pueden ser una solución, comenta
Rafa Pimentel. Y antes de esto había algunos comentarios de Ventura mencionando precisamente la falta de educación en el país y que esa falta de educación, esa falta de cultura, obliga de alguna manera a pensar que los ciudadanos no están capacitados para la democracia directa. Lucio Ernesto Martínez, qué gusto de verlos. Saludos desde Totutla, el secretario del ayuntamiento. Patricio Centella le da una cachetada al programa del Baldón el martes y dice, ahora sí, panel de lujo. Excelente, felicidades, hasta que llevas buenos ponentes. Pregunta Lucio si transmitimos desde la balsa para caernos. María Eugenia Ramírez, saludos al panel. Carlos Luna, ya comentamos su punto. Muy bien, fortalecer la educación, insiste Ventura, para superar el borreguismo. Básicamente son algunos comentarios, perdón Edgar, espero no haberte sacado de concentración. No, estoy viendo que los bots que contratamos para ahora no están funcionando. Algo pasó. No sé si Merino sí dispersó o no dispersó. No, ¿sabes qué? Bueno, Se puede, déjame decirte, se puede ver directamente desde el WhatsApp y no entran los comentarios al Facebook porque se ve en el WhatsApp. Incluso ok. no cuentan para las vistas de Facebook. Y después, cuando lo vean en YouTube, es lo mismo. Lo compartes por redes, por WhatsApp o Telegram, lo van a ver ahí y no cuenta como vista en YouTube. Perfecto. Bueno, mira, nada más retomando la pregunta que tú hiciste. Claro que políticamente hoy es un ejercicio a modo para el Estado, ¿no? Para lo que va a ser. La mejor maquinaria o la máxima maquinaria para una elección es la maquinaria del Estado. Entonces va a echar a andar todo lo que tenga que echar a andar. Tú compartiste una columna en donde pues les exigen, le ponen cuota a los gobernadores para que lleven gente a votar. Y a diferencia de esta votación en relación que cuando se elige algún mandatario de cualquier nivel, esto yo creo que va a ser un ejercicio para que el presidente tome como parámetro para la siguiente elección del 24. Yo creo que al final del día, aunque les pidan la cuota a los gobernadores, yo pienso que mucha gente no va a ir. No va a ir, ¿por qué? Porque también la oposición está haciendo lo suyo y la sociedad está haciendo lo suyo. Mucha gente estamos, y me incluyo, estamos convocando a que no vayan a votar. ¿Por qué? Porque también eso lo contempla la ley. Contempla la ley que la gente es válido no ir a votar y es una forma de votar. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque si no, no hubiese elegido ese número del Yo te quiero 40%. interrumpir, Edgar. Fíjate que eso que tú estás diciendo lo he escuchado mucho y no lo he encontrado en la ley. Donde dice, el dejar de votar es una forma de votar porque la ley lo dice. No, es que no es que, no, 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 no. Y las dos reglamentaciones y no dice eso, ¿eh? Bueno, O sea, yo pues no no dije lo que dice la decía, ley. yo dije que lo permite, es diferente. No, Y lo permite, mira, te lo voy a decir muy fácil. ¿Sabes por qué lo permite? Porque pusieron un parámetro del 40%. Eso quiere decir que el resto no puede ir a votar. eso no tiene nada que ver. Claro que O sí, sea, porque mira, la la diferencia es, Constitución mira, dice que deberemos de participar. Yo creo que no hay que buscar ese fundamento que no existe, de lo que tú acabas de decir, sino más bien hay que apelar a la conciencia de la ciudadanía. Puedes ir o no ir a votar, pero depende de tu decisión personal en base a la mínima parte que tengas de conocimiento de lo que está pasando en el país. es que mira, cuando es una decisión personal, el voto es un acto personalísimo. Es un Claro. acto personalísimo que al final del día tú puedes decidirlo o no ir a votar y a lo mejor las personas que no van a votar, ese es su voto personal, esa es su decisión personalísima. Es una Ahora, decisión, pero no un voto. claro, no, No no, pero votan, simplemente no votan. permíteme, nada más el que no vayan y que no se junte
el 40% no lo hacen vinculatorio. Entonces, la Constitución sí permite. Pero que no se puede hacer vinculatorio. Permite, a ver, nada más, déjame concluir. Sí lo permite que no vayas, porque también es una forma de que tú no vas a hacer el 40%, ¿sí? De entrada, el que no vaya, no va a llegar a la meta, ¿sí? El que vaya, bueno, pues que vaya y que haga lo propio, porque repito, es un acto personalísimo. ¿Por qué digo que sí hay que convocar a que no vayan? Porque no hay que convocarlo porque lo que quiere este señor es que haya el mayor número de votos para que no sea tan escabrosa su resultado. Porque sabemos de antemano que esto no va a fluir. Y retomando lo que dice Cobian, que si van a hacer maquinita, van a hacer maquinita porque están en total amparo de la ilegalidad con la que se ha promovido el presidente. Está en total amparo. ¿Por qué razón? Nosotros vimos en la actuación, permíteme, cuando fueron los expresidentes, estaban llenando, los mismos funcionarios de la casilla llenaban las boletas. Sí, todas son trampas y los va a ver y siempre las ha habido. Pero siempre lo ha habido. De vinculación, no se va a vincular nada. Así vote 20,000 personas en contra, no va a haber vinculación porque a la ley no se le puede dar efectos retroactivos. O sea, correcto, estoy totalmente de acuerdo. No va a pasar nada, venga. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a ver, nos vamos a despertar todos tranquilos en nuestra casa, cada quien va a hacer lo suyo, y a trabajar y a la escuela, no va a pasar nada. ¿Pero cuándo va a suceder eso? ¿El día después de la votación? El 11 de abril. No, el 11 de abril lo que va a pasar es que nos vamos a despertar con lo que dijo Cobian, atacando, y lo que dijo Martín, atacando al INE. Y nada más un razonamiento, lo que yo quería poner un ejemplo en relación a eso. Cuando el INE dependa de lo que diga el presidente, es como si tú te pusieras a hacer un examen y tú mismo te lo calificaras. Eso no puede suceder, no debe suceder en este país. Nos ha costado mucho trabajo hacer esos organismos como para que alguien, sí, que no sea democrático, venga y bueno, alguien que venga usando las instituciones democráticas para llegar y desaparecerlas. Eso no lo debemos permitir. Pero voy más para allá, Cobian, seguramente va a haber un despliegue total, ¿sí?, de Estado. Yo apelo a que no rebasemos los 10 millones de votos, porque entonces sí, vamos a encontrar los próximos 2 años, como decía yo, van a doblar la apuesta en contra de todos los actores políticos. Por eso es que estoy debatiendo, porque tú dices, yo apuesto a que no lleguen los 10 millones para que no cause otra cosa, y yo me estoy preparando por si hay más de 10 millones, y decirle a la ciudadanía que no se preocupen, así haya 5, 10, 15, 20, no va a pasar absolutamente nada, este país va a seguir siendo el mismo, el señor va a seguir gobernando, y creo que entonces lo que tenemos que hacer realmente es un análisis bien frío y calculador del proceso para señalar todas las irregularidades que tú mismo estás diciendo en este momento. Entonces yo creo que el ir o no ir, antes de ese acto, hay que hacer una reflexión interna y decir, no voy por esto, sí voy por esto. Y cuando los mexicanos tengamos esa capacidad intrínseca de reflexionar así, entonces sí vamos a utilizar las herramientas democráticas. Si no, pues es puro rollo. Puro rollo. Sí, perdón, Cobian, estamos hablando en el momento actual. Cuando eso suceda, bueno, tendrán que pasar muchas otras cosas. Pero lo que sí te puedo decir, lo que yo sí te puedo decir, y quisiera preguntártelo, en mi caso, yo no voy a votar, porque creo firmemente que el no votar va a ayudar más a detener a este tipo de politiquerías. En mi caso, ¿tú vas a ir a votar? ¿Te acuerdas el ejemplo de la garnacha que les puse en la mañana del revoltijo? Bueno, yo voy, compro mi garnacha y me la voy a comer. Yo voy a ir, pues cuando tenga mi voto una utilidad. Si va a haber después otros ejercicios en temas importantes, ¿por qué no participar? En esta ocasión voy a
comprar una garnacha que no me voy a consumir, que no va a servir, pues entonces pues no voy a hacerlo. Es inútil. Martín, ¿tú qué opinas? Ok, dijera nuestro buen amigo, el doctor Enrique Bustos, qué bueno que me dejan hablar. Espérate, entonces tienes que decir, en realidad, No, siempre dice ya sé que en tengo mi lugar, realidad. sé que tengo mi lugar. Yo como Bora, yo respeto. Primero, dicen los partidos políticos, efectivamente los partidos políticos han dejado de ser, no dejan de ser una ubre para muchos. Pero ahora los partidos políticos deben de ser solo, si es que deben de persistir, deben de ser solo el trampolín para que la ciudadanía organizada pueda decidir en último momento por qué partido se inscribe y solo para cubrir un requisito. Ahora, si le dejan de poner piedras a los independientes, entonces ya va a ser otra película. Qué bueno que ya en la actualidad ha habido candidatos independientes. Yo creo que los ciudadanos deben de ver ese ejemplo y empezar a participar de esa manera. Ya no por un partido político, más bien por las personas. Eso es en primer lugar. Yo también estoy de acuerdo. Han sido mafias en el poder por muchos años. No hubo cambio. Sigue siendo lo mismo, o un poquito peor. Pero yo creo que si alguna utilidad se le puede dar al partido político, va a ser de esa manera, el ciudadano organizándose y de última instancia tomarlo como un trampolín, si es que esa es la opción para poder participar en una elección. Yo no le veo más futuro a los partidos políticos. En el relleno de urnas estoy de acuerdo, va a haber acarreo, va a haber apoyo de recursos, lo ha habido. Nada más vemos que para las marchas lo hay. Entonces eso no ha cambiado, eso seguirá siendo. Antes era un gancito y un fruxi, ahora ya lleva un billetito ahí adentro también, o en algunas delegaciones globos con billetes adentro. Nada más han cambiado las formas. Martín, pero sigue siendo nuestro dinero. Ya estamos hasta la madre. Que el dinero que nos cuesta tanto trabajo ganar y con el que pagamos impuestos, porque nosotros sí pagamos impuestos, estos hijos de su reverenda madre lo usen para tirarlo en estupideces en lugar de usarlo para beneficio de la patria. Caramba, llevo una vida viendo lo mismo y México no cambia. Parece que estamos en el basurero de la historia. Perdón por la indignada. Ok. No me pegues. También hizo un comentario el licenciado Marcos con respecto, me extraña mucho que siendo de la capacidad que es el licenciado, yo siempre lo he admirado desde que lo conozco, que todavía se atreva a decir las vacunas con agua. O sea, esa declaración de Miguel Ángel Yunes, porque fue de Miguel Ángel Yunes, fue con fines electoreros y era una forma de pegarle al gobernador en turno y le resultó de muchos votos, no nada más al PAN, a Morena, y que se la hizo suya. Es por eso que tú escuchas a los proanlos hablar todavía de las vacunas con agua. Ya ese es otro tema de salud, ya es otro tema de protocolos del manejo de los medicamentos oncológicos, los responsables, lo que ponen en riesgo los médicos que la autorizan, que la aplican, el director del hospital. O sea, ya de veras creer todavía eso, yo lo creo de muchas personas, pero sí me hizo ruido que aquí ahorita lo comentara. Yo creo que ese es otro tema. Ha quedado claro, nunca presentaron pruebas al respecto. Yo estuve muy cerca de ese tema, por eso puedo decirlo. Pero ya sería tema de otro análisis. Nada más, Martín, espérame, Martín, te robo la palabra, porque esto que acabas de decir es importante. Lo he estado viendo en redes sociales y yo me pregunto, ¿qué tan difícil es checar Avastin, el medicamento que supuestamente se inyectó a menores de edad, siendo agua, se llama Avastin?
Llegas a internet, lo checas y lo primero que te encuentras, Avastin, prohibido para menores de edad. A ver, Exacto. Miguel Ángel dijo que era para que se lo aplicaron a menores de edad. Está prohibido para menores de edad. Eso quiere decir que el oncólogo, el jefe del oncólogo, el de la farmacia, el que revisa y autoriza, todos ellos estuvieron de acuerdo en darle a un menor de edad un medicamento contra el cáncer que no aplica para menores de edad de entrada. Exacto. Entonces tenemos una bola de pendejos como médicos oncólogos a nivel estatal en Veracruz que se prestaron a esto. Nada más de ese tamaño es la falacia y la mentira de Miguel Ángel Yunes Linares y de los morenistas actualmente. Es correcto. Bueno, a Es ver, correcto. ya, Por eso me espérate, ya. extraña A ver, que todavía a estas Martín, alturas, gente preparada, a todavía ver, se haya Martín. Ya Perfecto, dejemos de ya. linchar a Marcos, dejemos Tranquilo, de no te lincharlo. aceleres, todo, respira profundo. A ver, mira, en muchas ocasiones cuando uno hace el uso de alguna manera de expresarse, ocupa el sentido figurativo para poder explicar algo. ¿Te acuerdas del principio que estamos hablando de la garnacha, del taco de revoltijo y todo eso? Técnicamente es como si yo te preguntara ahorita, dime en qué artículo de la Constitución se fundamenta que somos una república federativa. A ver, dímelo, sí. Entonces, no, pero no soy abogado, ¿no? Yo creo que lo que yo quise decir es un sentido figurado del desgaste de un sistema político que ya no tiene, está sin sentido, un sistema bueno, que yo está nada más le dije el corrompido. nombre. Espérame, sí, tú eres médico, ¿no? Entonces, digo, lo que debemos entender que si la gente buscó por quién votar, diferente al PRI y al PAN, es precisamente porque ya son partidos decadentes. Y puedo a lo mejor sí tener alguna idea conjunta contigo en relación a los candidatos independientes, pero todavía no existe esa cultura, ¿no? Y eso, aunque ha habido candidatos independientes muy buenos, lamentablemente, pues la gente no los ha reconocido como tal y se sigue inclinando por los partidos políticos. Por eso Entonces, digo que hay que utilizarlos. sí, digo, pero si te das cuenta, la normatividad para registrar un candidato independiente es mucha la burocracia y eso complica la participación ciudadana. Pero mira, Cada Martín, partido va a modificar las condiciones de acuerdo a sus necesidades. pero mira, Martín, creo que estamos olvidando algo muy importante. Hemos hablado que queremos candidatos, ¿y para qué son los candidatos? Para ocupar una curul, para ser presidentes municipales, gobernador. Ya ves al Bronco que resulta que quería mochar y al último lo andan mochando a él. Y bueno, yo creo que a los líderes sociales a los que yo me referí anteriormente son aquellos líderes que tengan la visión de encontrar de manera escrupulosa los grandes problemas sociales del país y entonces aglomeren sectores importantes de la sociedad para poder luchar y solucionar esos problemas. A esos líderes me refería, porque los candidatos independientes, los candidatos de cualquier partido, lo que buscan es acomodarse, llegar y desde ahí desarrollarse. Y no hay una solución. Todo lo que yo me refiero, que después de este proceso que vamos a vivir en abril y lo que veamos, esa inflación que va a surgir dentro de Morena, va a permitir que surjan nuevos liderazgos sociales, pero no me refiero a que sean partidistas, sino que realmente sean liderazgos sociales de la comunidad que sepan identificar dónde hay problemas sociales y que los abanderen y que los solucionen. A eso me refiero. De esa manera puede cambiar el país, no de otra forma, no la veo de otra manera. Estoy Y de disculpa acuerdo. de la vacuna. Mencionabas que venía un meteorito. Ese meteorito, ¿sabes cuál va a ser? La abstención el próximo domingo. Creo que no te había quedado claro, o no lo sé, fue mi percepción, de lo que decía el arquitecto Edgar. Si vamos a suponer que en el mejor de los casos que van 20 millones de votantes a favor de Morena, de que se quede, porque para ellos no es de revocación.
¿no? Y que fueran 15 millones de los que dicen queremos que se vaya. Estamos hablando de cuántos. Que fueran, A ver, ¿qué no, te mira. gusta? 13 y unos, A ver, unos a ver, a 10. ver. Te explico los números. El artículo 35 constitucional establece que es el 40% de la nómina de votantes. Esto más o 37 menos millones. 37 millones. El 50 más 1 de los 37 millones es mayoría absoluta. Así se califica. Entonces, pues serían Correcto. alrededor de 18,000 personas que votaran para que se fuera y para que sea vinculante. Pero ahí viene el problema, no es vinculante, porque estamos viendo que es una ley que no se le puede dar efectos retroactivos. Quizás moralmente tenga Aunque se le sentido, pudiera pero dar, legalmente no lo aunque tiene. se le pudiera dar, no les va a alcanzar para hacerla vinculante. Ahí es donde sí la abstención sí tiene un efecto, porque si no se logra ese 37 millones, entonces esto no sirvió para nada y es lo que queremos, no hacerle el caldo gordo a alguien que sigue jugando. Y te voy a decir cuál es lo que yo creo que es el objetivo de todo esto. Publicidad de Morena para las próximas elecciones a gobernador, que por cierto están muy bien posicionados, muy bien posicionados. Yo creo que va en ese sentido, es toda esta campaña también, aparte de desaparecer el INE, que ya no vayan en el paquete, eso ya lo declararon en abierto, que van por ellos, pero darle promoción a Morena para las próximas elecciones de gobernadores es uno de los objetivos principales de todo esto. Claro, mediáticamente pues le cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Para dejar de hablar de temas que pues le estaban mermando, ¿no? Muy feamente en su salud. Yo creo que el señor quiere que la gente le diga, ya vete, para que él, una persona que yo veo desgraciadamente, la veo enferma, la veo hastiada, y que ya no hay que robarse. Yo creo que ya no tiene nada que hacer y yo creo que se quiere ir por la puerta grande y quiere irse porque el pueblo así lo decidió. Él está consciente que si la mayoría vota, que si la gente realmente fuera a votar, más de 15 millones o más logrando alcanzar los 37 millones, que la mayoría le dijera, ya vete. Lo iba a tomar, iba a poner a su relevo legalmente como se pretende. Ustedes los de Córdoba son renecios, por eso no nos podemos llevar entre orizabeños y cordobeses. Oigan, señores, ya fuerza. están haciendo, perdón, pero están haciendo un diálogo entre dos y no se serio. vale. Lo que discutan no No, yo dejen lo de único que discutir. termino Les concluyendo suplico es que lo que yo discutan en prometo ir a comer privado. garnachas a Orizaba. Ya me metiste. Los tengo que meter en cintura y los pongo en mute a los dos. Niños chiquitos, alegadores y discutidores. Yo también coincido en que mientras menos votantes tenga la consulta, es más beneficio para el país. Por otra parte, el presidente de la República solo sabe gobernar en función de la confrontación, estar peleados unos con otros. Entonces, siempre debe de haber un equipo de buenos y un equipo de malos. A nadie le importa ni a nadie le interesa que el señor deje de gobernar antes de que se cumpla su periodo constitucional. Sin embargo, él y sus huestes mienten y afirman descaradamente que hay que rescatar a AMLO, que hay que pedir que siga AMLO, cuando nadie está buscando que no siga. Llevamos prácticamente 1 hora y media en la plática. Quiero comentar nada más. Morenita Ruiz dice, en Córdoba en su mayoría los candidatos independientes son refritos de partidos como el PRI, PAN y Morena, y con ello pierden credibilidad. Y no se te olvide, Morenita, es negocio meter un regidor. Meter un regidor representa 4 millones de pesos o 5 en 4 años. Hay gente que paga 500,000 pesos porque su familiar vaya de regidor. Por eso hay mucho candidato independiente que a lo que aspira nada más es a tener un regidor y poder hacer negocios con el ayuntamiento, más lo que pueda cobrar por dentro
y lo que pueda cobrar por fuera. Por otra parte, María Dolores, yo no voy a ir a votar porque no va a cambiar nada, solo le están midiendo el agua a los tamales y provoca solo publicidad para AMLO y no verdaderamente buscar un cambio político para el país. Yo insisto en que también quiere vivir en la confrontación. ¿Quién más? Carmen Naveda, excelente equipo. Gilberto Flores debe ser pariente del arquitecto porque dice excelentes panelistas, interesante información. Pablo Kraus, que es un verdadero conocedor de las elecciones, el verdadero parteaguas será la reforma electoral. Lástima que no sea una reforma integral del Estado, lo cual urge. Ojalá la diputada federal pueda venir a explicarnos en qué consiste. Pablo, tenemos un problema. La diputada federal por el distrito de Córdoba es la diputada por Morena. Ella acudió al Baldón cuando era candidata y dijo, yo voy a votar por todo lo que quiera AMLO. Lo dijo en este programa y yo supongo que lo dijo en muchos lados. Los votantes del distrito cordobés saben que no le pueden pedir cuentas porque ella no está representando a los votantes cordobeses, está representando los intereses de AMLO y por eso votó el distrito de Córdoba. Eso fue lo que quisieron los cordobeses. No va a venir a dar una explicación de un tema que no entiende, que no conoce y que no le interesa, porque lo único que le interesa es votar a favor o en contra, según le diga el líder de su bancada. Le dio en la madre, como siempre, porque no es novedad, a la división de poderes y el legislativo se somete al ejecutivo. Ahora sí, si me prometen que no se van a pelear entre ustedes, ¿pueden hacer una reflexión final para ya despedir el programa, por favor? Comenzando contigo, Marcos, un mute, por favor. Quita tu mute para que te podamos escuchar, porque ha sido muy interesante todo lo que has planteado. Ya iba a protestar que me pusiste ahí, que no podía hablar, no se vale. Ley Mordaza, ley Mordaza. Ándale, mira, me dio en principio mucho gusto de convivir con cordobeses. Con nosotros, excepto con Martín. No, digo, también con Martín. O sea, la verdad, convivir con ustedes, precisar algunas ideas necesarias es fundamental. Podemos a lo mejor no coincidir en muchas cosas, pero lo importante de este programa es llevar el mensaje, la comunicación a la sociedad de diferentes ideas, de diferentes personas que tienen alguna visión para poder contribuir a ese pequeño o mucho conocimiento que debemos tener como ciudadanos para poder ejercer alguna responsabilidad de carácter civil el día de domingo, ir o no ir a votar. Y yo me quedaría con esa parte. Primero, agradecer a todos los amigos de Córdoba que nos estuvieron acompañando ahí en sus mensajes, con sus opiniones, y que además se antojaba ya este programa desde hace mucho tiempo, porque de alguna manera tenemos una cierta relación y convivimos en otras cuestiones, y siempre hemos dicho, bueno, ¿por qué Orizaba tiene y Córdoba tienen esa lejanía y son ciudades tan cercanas, ¿no? ¿Y por qué a lo mejor esa culturalidad de vernos diferentes cuando realmente pues somos parte del mismo corredor, de la misma zona centro del estado de Veracruz y que podemos fusionar muchas ideas? A mí me dio mucho gusto el haber estado con Erda, con Martín, contigo, Cobian, participando en este programa, y para no alargarme, decir fundamentalmente, el derecho para ir a decidir siempre será de cada uno de nosotros. Si yo decido no ir a firmar, a dar mi apoyo, será antes a través de una reflexión personal, y si decido hacerlo, también será de esa manera. Yo creo que este gran proceso que estamos viviendo democrático, primero nos debe servir a nosotros, y a partir de nosotros, de que nos formemos nosotros, poder decidir lo que mejor nos convenga. Pues, muchas gracias y espero que no sea el último, ni el primero ni el último programa. Sería muy bueno para poder concluir que tuviéramos otro programa posterior al día 10 de abril, para ver cómo nos fue y a ver cómo salimos de esta, ¿no? Porque pues es el primer round, ¿no?
no hay que rajarse, ¿o cómo ves? Excelente. Que ya no. Edgar. Sí, mira, agradecerle, ¿no? Sobre todo que siempre retroalimenta las opiniones de personas de que tienen otra visión. Y en este caso, pues, aunque sea de Orizaba, nuestro amigo Marco también, Ay, de ay, él ay. aprendemos. No manches. No, yo nací en Orizaba, Para no, mucha no te preocupes. honra. Yo nací en Orizaba, no te preocupes. Mira, Bueno. pero mira, yo con lo que me quedo es que a veces nos equivocamos nosotros cuando pensamos que el presidente gobierna para todos los mexicanos. Y el presidente no gobierna para todos los mexicanos. El presidente gobierna para sus 15 millones que tiene en este momento de votos, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, ¿no? Ese es realmente para quien gobierna. Ese público, ese seguidores, son los que ven las mañaneras. Bueno, no todos, porque la verdad son muy pocos los que tienen. Pero realmente ese es el grueso de los mexicanos que gobierna este presidente. El resto, entre que sí queremos, de que no nos importa o que realmente les vale un pepino, el resto no representa, este presidente no representa a la sociedad mexicana. Entonces, hoy con sus 15 millones, hoy con su revocación de mandato, hoy con su palabrería y hoy con sus análisis totalmente polarizantes, lo único que puedo y deseo es que no rebasemos más y que no vayamos a votar. Te agradezco, Cobian, como siempre, es un gusto. Martín, gracias. Martín. Muchas Y a mí no gracias. me saludó, Porque ya te dije que eras de Orizaba, por eso. pero no me dijiste. Bueno, está bien. Ya estamos. Bien, Marco. No, está bien. Un abrazo, Marco. Yo decía, después de ver tantas veces el Baldón, creo que hice los puntos necesarios para que me invitaran alguna vez. Ya vi lo que se siente estar en este programa. Y qué bueno, mira que con grandes compañeros de un grupo que precisamente pensando en nuestra región, pensando en Córdoba y Orizaba, juntos, unidos, se llama Metropolitanos, no es casualidad. No es casualidad que tenemos que pensar de esa manera, pensar como una región, como una sociedad unida, en donde podamos ver beneficios para todos los municipios de esta gran zona. A mí me da mucho gusto y agradezco al licenciado, muchas gracias. De verdad que por ti aprendí, Marcos, que Puebla tuvo playas en su momento, y eso tú me lo enseñaste hace 2 o 3 días. Está bien. Como parte de esa historia que también conoces. Por otra parte, mi recomendación, o no sé si sea recomendación, porque al final ya lo dijeron, cada quien que haga lo que le venga en gana. Lo que yo sí voy a decir es que yo no me voy a prestar a este juego. Va a ser mi forma de manifestar mi inconformidad por este pésimo gobierno y va a ser absteniéndome. Yo lo que sí pido es que en 2024, cuando tenemos voz y voto, y aunque no seamos el 40%, aunque nada más votemos el 30%, si somos mayoría, pues ya por fin terminar con este lastre. Y ahí sí le pido a la gente, que haga a un lado la apatía, que salgan y que el 2024 voten por uno o por otro, no importa, eso es la democracia, pero que seamos la mayoría. Para entonces seguiremos siendo 90 millones y un poco más los votantes y esperemos que pues la mayoría vaya a votar por quien le plazca, pero que vayan. Hay que terminar con la apatía para que después no nos estemos quejando de lo que está pasando. Muchas gracias, José Miguel, Edgar, Marcos, fue un placer estar con ustedes. Y si por ahí alguien nos vio, muchas gracias. Estamos a la orden. Medic Center, Clínica del Estrés. Muy bien. Con el pelote, ¿no? Amigos, les quiero comentar algo. Ha sido un privilegio compartir el Baldón el día de hoy con ustedes. Ha sido una muy grata sorpresa. La manera de reflexionar, la manera de plantear las cosas, la manera de fundamentar sus dichos, sus comentarios
comentarios, sus razonamientos. Y eso habla muy bien de la región de Córdoba-Orizaba. Eso habla muy bien de que hay gente pensante, hay gente que quizá lo único que falta a veces es que tenga una tribuna para poder expresarse y que siempre hay de quién aprender. Antes de pedirles una disculpa, quiero que vean este mensaje brevemente porque me preocupa y me preocupa mucho. Me preocupa porque todo pinta para que si las cosas siguen así, quizá, quiero pensar que no, pero hay por ahí algo que me mueve a pensar que sí, que hay un interés real del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper el Tratado de Libre Comercio, de pelearse con los americanos, porque él vive de la confrontación, de exaltar un nacionalismo ramplón y provinciano y de provocar que los mexicanos nos tengamos un nivel de vida como el de Centroamérica y un gobierno como el de Nicaragua, como el de Venezuela o como el de Cuba. Sería lo peor que nos pudiera pasar y estoy seguro que si la intención fuera en ese sentido, nos va a costar sangre, mucha sangre. No creo que estemos dispuestos a aceptarlo. Yo espero equivocarme, pero este título, esta información, esta advertencia del embajador que se ha acercado 20 veces por las buenas al presidente, que yo no sé si el presidente, entre tanta pastilla que le dan para el corazón y sus enfermedades, ya no tenga pleno uso de razón, pero vean las cosas como están en un momento de lo más inoportuno. Pero eso será motivo de otro baldón. Me despido de todos ustedes. Les pido una disculpa por haber invitado a un abogado de Orizaba. Esto se los pido a los cordobeses. A los orizabeños les pido una disculpa. Yo me haber disculpo invitado con a los orizabeños por cordobeses. haber ido con ustedes. Somos muy buenos amigos y hay mucho aprecio entre todos. Nos despedimos de Facebook. Gracias por habernos acompañado. Y nos despedimos también de YouTube. Espero que a la hora que usted vea este video, mañana, tarde, noche, madrugada, lo disfrute y lo ayude a reflexionar, que es nuestra intención a fin de cuentas.